Desde el porche donde sonó por primera vez Listen to the Music, hasta el grito desesperado de Born to Run, al rugido de Hollywood Nights. Hoy viajamos a esa década en la que el rock, la libertad y la melancolía estaban en la misma carretera. Quédate porque vas a descubrir qué tema fue grabado en medio de una tormenta africana y cómo una canción nacida del dolor terminó convertida en un símbolo de resistencia. Puesto 10. Listen to the music. The Doobie Brothers. Cuando Listen to the Music comenzó a sonar a principios de los años 70, el mundo parecía dividido entre guerras, cambios sociales y un deseo enorme de libertad. Y aún así, esta canción llegó como un recordatorio cálido de que la música podía ser un puente entre todos. Un mensaje sencillo: escucha la música, deja que te levante el ánimo. Dicen que la primera idea del tema nació en un porche, al atardecer, mientras se hablaba de cómo la música podía unir a las personas más distintas. Ese pensamiento tan simple fue la chispa que convirtió un momento cotidiano en un clásico. Lo que atrapaba de la canción era su espíritu luminoso, su ritmo suave, la voz despejada y esa sensación de carretera abierta que parecía entrar por la ventana. Para muchos, escucharla era como imaginar un día de verano con la brisa haciendo bailar las cortinas. El impacto fue enorme. No solo se instaló en la radio durante meses, sino que se volvió una especie de saludo musical entre amigos que buscaban algo más que ruido, buscaban compañía. Y hoy sigue importando porque cuando la vida se complica, esta canción recuerda algo muy simple. A veces lo único que necesitamos es eso. Escuchar un buen tema y respirar. Puesto número 9. Born to Run, Bruce Springsteen. ...1975 fue un año extraño. Se respiraba una mezcla de esperanza y cansancio, y en medio de ese clima apareció un joven de Nueva Jersey que cargaba en la voz toda la urgencia de una generación. Bruce Springsteen, con un tema escrito casi a la fuerza, con la sensación de que si no lo lograba entonces no lo lograría nunca. Born to Run nació como un grito hacia la libertad, una petición desesperada de escapar de la vida gris, de los trabajos repetidos, de las ciudades que se hacían pequeñas. Springsteen lo escribió en una habitación diminuta, obsesionado con crear algo que sonara a grandeza. Y vaya si lo consiguió. Ese comienzo con aire épico, la potencia juvenil, el sentimiento desbordado. Era más que una canción, era una invitación. Levántate, corre, siente que aún queda tiempo para hacer algo grande. Cuando el tema llegó a la radio, muchos sintieron que hablaba directamente a sus propias dudas, a sus sueños olvidados, a esas noches en las que uno mira al techo y piensa en todo lo que no se atreve a decir. Quizás por eso sigue vivo hoy, porque aunque pasen los años, todos recordamos el impulso de querer correr hacia algo mejor. Si estas historias te están trayendo recuerdos de aquellos años, puedes suscribirte al canal para seguir reviviéndolos juntos. Continuemos. Puesto 8. Baker Street, Gerry Rafferty. A finales de los años 70, mientras las calles de Londres se llenaban de luces y humo, Gerry Rafferty atravesaba una etapa turbulenta. Problemas legales, frustraciones personales, noches interminables, y en medio de todo eso, escribió Baker Street. Una canción que parecía más una confidencia que un éxito. La anécdota más recordada es sencilla. Rafferty viajaba constantemente entre Glasgow y Londres, atrapado en trámites y sensaciones de derrota, y esas largas caminatas por la ciudad se convirtieron en el alma del tema. La pieza quedó marcada para siempre por ese solo de saxofón que parecía llorar y avanzar al mismo tiempo. Para quienes vivieron esos años, era un sonido que se clavaba en el pecho. Como esas tardes en las que uno vuelve a casa después de un día difícil y mira las luces de la calle sin decir nada. El impacto fue inmediato. Se escuchaba en todas partes, en bares, en coches, en radios nocturnas. Y muchos sintieron que contaba su propia historia de lucha silenciosa. Hoy sigue siendo un recordatorio de esos momentos en que uno se siente entre dos mundos, buscando un lugar donde respirar. Puesto 7. Hollywood Nights, Bob Seger. She stood there bright as the sun on that California
1978. Las ciudades parecían vivir más rápido. Las luces de los cines brillaban hasta tarde y había una energía que no dejaba dormir. Bob Seger, después de un viaje a Los Ángeles, quedó impactado por ese ritmo inagotable, y de ahí nació Hollywood Nights. La idea surgió mientras conducía por colinas iluminadas, rodeado de coches deportivos y jóvenes que parecían vivir dentro de una película. Seger pensó que esa sensación de velocidad, adrenalina y deseo debía convertirse en música. El resultado fue una canción que parecía una carretera en plena madrugada. Fuerte, directa, con esa urgencia de quien busca algo que quizá no sabe explicar. Su impacto fue grande porque contaba una historia universal. Todos tenemos un recuerdo así. Una noche en la que sentimos que el mundo iba demasiado rápido, pero aún así queríamos seguirlo. Y escucharlo hoy trae de vuelta esa chispa. Ese momento en que creías que todo podía pasar. Puesto 6. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. A finales de los años 70, mientras la música disco invadía las pistas y el rock buscaba nuevos caminos, la Electric Light Orchestra decidió hacer algo distinto. Crear un tema directo, sin adornos, algo que golpeara desde el primer segundo. Así nació Don't Bring Me Down. La anécdota más famosa cuenta que Jeff Lynne escribió la canción de un tirón, casi sin detenerse. La grabó en una noche de estudio en la que todo parecía fluir con naturalidad. Incluso el famoso grooves, que muchos confundieron con una palabra inventada, nació por accidente y se quedó porque sonaba divertido. El tema sorprendió porque era diferente al estilo habitual de la banda, más crudo, más fuerte, más decidido. Un mensaje claro: no me hundas, no me tires hacia abajo. Su impacto fue enorme. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y en un himno para quienes necesitaban fuerza en un momento difícil. Y hoy, con los años encima, sigue recordándonos algo valioso. A veces uno tiene que plantarse y decir basta. Puesto 5. Band on the Run, Paul McCartney and Wings. Frase de conexión emocional. ¿Recuerdas cuando los cines proyectaban carteles enormes pintados a mano y las familias se reunían cada domingo para ver películas de aventuras? Esta canción tiene justamente ese espíritu, el de escapar hacia algo mejor. En 1973, Paul McCartney vivía tiempos complicados. La sombra de los Beatles aún pesaba y buscaba un proyecto que lo hiciera sentirse libre de nuevo. Entonces llegó la idea de Band on the Run, una mezcla de historias, cambios de ritmo y sensaciones que parecían sacadas de un libro de viajes. La grabación tuvo sus peligros. El estudio en Lagos no era precisamente un lugar cómodo. Problemas técnicos, calor extremo y hasta un robo inesperado. Pero cada obstáculo terminó alimentando la energía de la canción. Cuando finalmente se estrenó, el público sintió que McCartney renacía. Era un viaje musical lleno de luz, de escape, de esperanza. Un recordatorio de que siempre hay un camino abierto, incluso cuando todo parece oscuro, y escucharla hoy es como volver a ponerse esos vaqueros gastados y sentirse joven otra vez. Puesto 4. Pinball Wizard, Elton John. A mediados de los 70, el mundo del rock empezó a convertirse en un espectáculo completo: musicales, películas, grandes escenarios. Y dentro de esa ola, llegó el momento en que Elton John rindió homenaje a The Who con una versión inolvidable de Pinball Wizard. La historia nació durante la producción de la película Tommy. Elton John aceptó participar y reinterpretar el tema. Lo curioso es que él mismo pidió usar unas botas gigantes para su actuación, y esa decisión tan extravagante lo convirtió en una imagen icónica de la época. El sonido era vibrante, intenso, casi teatral, y muchos recuerdan la primera vez que vieron esa secuencia, como si el rock hubiera aprendido a volar. El impacto fue inmediato. La canción volvió a los primeros puestos y Elton John dejó claro que podía transformar cualquier pieza en algo suyo. Hoy sigue siendo un puente entre dos mundos, una celebración del rock como espectáculo. Puesto 3. Time for Me to Fly, Reo Speedwagon.
Y atención, porque a partir de aquí entramos en canciones que no solo marcaron décadas, sino que cambiaron vidas enteras. Time for Me to Fly nació a finales de los años 70, cuando Kevin Cronin llevaba años intentando perfeccionar una canción que realmente dijera lo que él sentía. La escribió y reescribió durante casi una década, buscando la frase exacta que explicara ese momento en el que uno decide dejar atrás lo que duele. El resultado fue un tema que parecía hablarle a todos los que alguna vez tuvieron que cerrar una puerta aunque costara. Su sonido cálido, su voz amable y su mensaje sincero hicieron que se convirtiera en un refugio emocional para miles de personas. Su impacto no fue inmediato, pero con el tiempo se transformó en una de esas canciones que te acompañan cuando no sabes qué camino tomar. Hoy sigue siendo un recordatorio de que a veces volar es necesario, aunque el despegue duela. Puesto 2. Ricky Don't Lose That Number, Steely Dan. Si este viaje por tus recuerdos te está acompañando, puedes seguir con nosotros para no perderte las próximas historias. A mediados de los años 70, Steely Dan era una banda conocida por su perfeccionismo casi obsesivo. Nada quedaba librado al azar. Cada sonido, cada detalle, cada matiz debía estar exactamente donde debía estar. Y en ese ambiente nació Ricky Don't Lose That Number. La anécdota más conocida cuenta que Donald Fagen escribió el tema inspirado en una experiencia universitaria, en la que una conversación aparentemente sencilla despertó sentimientos que nunca se animó a decir abiertamente. Y esa timidez, ese deseo de guardar un número por si acaso, terminó dando nombre a la canción. Su sonido tenía algo cálido, casi elegante, que invitaba a escucharla una y otra vez. Muchos la recuerdan como el tipo de tema que te acompañaba mientras conducías de noche, cuando la radio era tu única compañía. El impacto fue inmediato, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda y para muchos fue la puerta de entrada al universo de Steely Dan. Hoy al escucharla, uno vuelve a sentir esa mezcla de nostalgia y oportunidad perdida, porque todos hemos tenido un número que quizá debimos guardar. Puesto 1. The Chain, Fleetwood Mac. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez una de las canciones de este listado? Cuéntalo en los comentarios. Nos encanta leer esas historias. The Chain es, probablemente, la mejor prueba de que las tensiones pueden crear arte inolvidable. A finales de los años 70, Fleetwood Mac estaba viviendo una tormenta emocional. Separaciones, peleas internas, noches largas de discusiones. Y en medio de todo ese caos, surgió una canción que unió piezas musicales creadas por separado. La historia es conocida. Ninguno de los miembros sabía exactamente cómo resolver el tema. Cada uno había grabado una parte diferente. Pero poco a poco, casi como si el destino estuviera empujando, esas partes encajaron a la perfección. El resultado fue un sonido que parecía avanzar como un latido, constante, decidido, como si dijera, aunque todo se rompa, seguimos adelante. Su impacto fue profundo, se convirtió en un himno de la banda y más aún en un símbolo de resistencia. Muchos aún lo recuerdan como la banda sonora de noches en las que uno intentaba sostener algo que se desmoronaba. Hoy sigue siendo un recordatorio poderoso. A veces, lo que queda roto también puede convertirse en una fuerza. Y así, entre guitarras que aún huelen a carretera y voces que siguen sonando como viejos amigos, recordamos que los 70 no solo fueron una década. Si este viaje te hizo volver a esos días de juventud y libertad, te va a emocionar aún más revivir 20 One Hit Wonders de los 70s que nunca olvidaremos. Esa historia te la cuento aquí,